Bueno, igual recién vengo de una tutoría donde todo el mundo había preparado todo y lo subí a la par, pero bueno, son propios de cada grupo, ¿no? Las diferencias. A ver si le puedo compartir yo. Bien. La clase de hoy trata sobre virus con vía de ingreso digestivo. Entonces, los vamos a agrupar en agentes que van a afectar principalmente en edades pediátricas y a otros ante los que son más susceptibles los adultos. Dentro de los que son propios de edades pediátricas podemos encontrar a los rotavirus, adenovirus, enterovirus, al virus Coxsackie y al ecovirus. Mientras que los adultos son más susceptibles de ser infectados por norovirus, coronavirus, astrovirus y adenovirus. ¿Bien? Uno de los principales síntomas que causan estos agentes es el de producir diarreas virales, ¿sí? Las diarreas pueden ser producidas además por múltiples agentes, no necesariamente virales. Pueden ser virales, bacterianas, parasitarias y con muy poca frecuencia micóticas, pero puede ser. Se transmiten en general por el agua, por los alimentos contaminados, por eso es tan importante la manipulación de alimentos. Hay un práctico que vamos a desarrollar en parte en el laboratorio con lavado de manos y cultivo en cápsulas de agentes, es todo lo que tiene que ver con la calidad de agua que se consume con el procesado en los alimentos, los procesos que llevan a la inocuidad de un alimento que se va a ingerir. También estas diarreas pueden estar asociadas a la mala higiene o a la ausencia de sistemas de excretas, ¿sí? Si la materia fecal no es eliminada a una cloaca o a un pozo y si hay una contaminación de esta materia fecal con la napa de agua o con el lugar de donde se extrae el agua, es más probable que estas diarreas virales aparezcan. En general es importante, hay mucha mortalidad asociada a esta diarrea en países del tercer mundo en niños menores de 2 años. Fíjense acá algunos de los agentes que tenían en la guía, una tabla de causas de infecciosas de diarrea aguda. Rotavirus, adenovirus entérico, astrovirus, norovirus, de lo que vamos a ver, diarreas parasitarias como las que vamos a ver en el laboratorio la siguiente vez que vayan, como la que causa Giardia lambda o Cryptosporidium pavum. Y dentro de las bacterias que causan diarrea, vamos a ver a las salmonelas, causantes de salmonelosis, y la tifi y paratifi que causa fiebres entéricas. La Shigella, el Campylobacter, la Yersinia y todas las cepas de Escherichia coli pueden causar diarreas. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Entonces hay diversos agentes que son causales de diarrea. Ahora, cuando hablamos de diarrea, esto anótenselo, grábenselo, está bueno clasificar a las diarreas de acuerdo a su duración y etiología. En diarreas agudas, persistentes o crónicas. Analicemos las diarreas agudas. En general, son deposiciones que duran, acuosas, que duran menos de 14 días. Por etiología, tienen agentes causales bacterianos, virales o parasitarios. Estos agentes tienden a dañar la mucosa intestinal. Los enterocitos son las células epiteliales que están en la mucosa de todo el intestino, y también al dañar a los enterocitos están dañando las vellosidades. Algunos agentes producen toxinas y esas toxinas generan un aumento en la secreción de agua e iones, porque el agente necesita ser evacuado y para contaminar a otro paciente, ¿sí? Entonces no hay retención de líquidos, no hay absorción de líquidos que venían con la ingesta desde el canal del intestino
la sangre. Esa es una diarrea aguda, una diarrea causada por algún agente que dura menos de 14 días. Luego puede estar la diarrea persistente, que dura entre 14 días a un mes, y es una prolongación de la diarrea aguda, y hay una persistencia del germen causal del cuadro agudo. Esto se da en algunos pacientes que desde el punto de vista inmunológico no pueden resolver la diarrea aguda y se les vuelve persistente, ¿sí? Tardan más tiempo en resolverla. En cambio, cuando hablamos de diarreas crónicas, son diarreas que persisten en la vida del paciente por más de un mes. Suelen obedecer no tanto a la etiología de agentes causales, sino a alguna patología estructural o funcional. Suelen no ser infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Síndrome de colon irritable, celiaquía, por darles algunos ejemplos, ¿sí? Responde a patologías no solo intestinales como las que mencioné, sino también de vías biliares, de evacuación de la bilis o del páncreas, ¿sí? En este caso las clasificamos como diarreas crónicas. En general, las diarreas que nosotros vamos a estudiar en ADN son las debidas a agentes causales. Estas otras las van a ver más en ARTI4, ¿sí? Y todas las van a ver en ARTI4 porque ven digestivo. Vamos a enfocarnos hoy en los agentes que causan, los agentes virales que ingresan por vía digestiva, la mayoría de los cuales va a producir diarrea. Entonces tendríamos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado es qué factores predisponen, cuál es la interacción entre el patógeno y el huésped, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del huésped, factores predisponentes, vamos a tener la edad. Hay pacientes que son pediátricos y que son más susceptibles a padecer diarrea por algunos agentes, o adultos mayores que están más inmunocomprometidos y entonces son más susceptibles a desarrollar diarreas. También el compromiso inmunológico, como dijimos recién, un paciente que es infectado por algún virus de diarrea puede resolverlo en menos de 14 días, pero si hay algún compromiso inmunológico no logra resolverlo y se vuelve más una diarrea de estas, ¿no? De tipo persistente. Ahora, también puede haber alteraciones en la microbiota digestiva, llamadas disbiosis, que conducen a diarreas o a problemas de absorción del agua, o alteraciones en las defensas naturales. Eso quiere decir que no haya producción de moco, que no haya producción de ácido químico, de suficiente ácido en el estómago, ¿sí? Que haya heridas en los epitelios de absorción y demás. Eso desde el punto de vista de la predisposición que tenga el huésped, el hospedero. Ahora veamos qué factores de virulencia tiene el patógeno. El patógeno puede ser resistente al pH del ácido del estómago, puede generar una bacteria, algún quiste de resistencia, o un parásito, algún quiste de resistencia que resista al ácido del estómago. Entonces el estómago, que sirve como barrera química primaria para una infección, se vuelve un lugar donde el patógeno germina. Ese ácido haga activar el quiste y germina en el intestino. Puede haber una resistencia a la inactivación enzimática. Ustedes saben que muchos en el intestino se secretan un montón de enzimas que van a colaborar con la digestión de las biomoléculas y eso va a inactivar a cualquier patógeno, pero algunos gérmenes tienen resistencia a esa inactivación. También puede haber estrategias de evasión de los anticuerpos, ¿sí? O de resistencia y neutralización por anticuerpos, resistencia a la neutralización que causan los anticuerpos. Después vamos a hablar ahora de cuáles son los anticuerpos en la vía digestiva, ¿no? Estamos pensando en patógenos que ingresaron por vía oral, ¿sí? Por vía digestiva. Otra de las características o factores de los patógenos es la capacidad de interactuar con receptores específicos de los enterocitos, y eso les va a dar lugar a reproducirse en esas células, ingresar a esos enterocitos. Y
por último, la capacidad de replicarse dentro de las células de la mucosa intestinal denominadas enterocitos. Si el virus, el germen, ingresa y puede replicar en estas células de la mucosa intestinal, de ahí puede multiplicarse y acceder a la sangre. Repaso del MALT y GALT. ¿Se acuerdan qué era el MALT? Sí, las mucosas asociadas. ¿Las mucosas asociadas a qué? Es el tejido linfoide asociado a mucosas. Ah, bien, el tejido linfoide, muy bien, Ariel. Entonces, ese tejido linfoide está en todas las mucosas, en la respiratoria, en la urinaria, en la genital, en la digestiva. Cuando hablamos del GALT, hablamos del digestivo, porque gut se escribe, es el tracto digestivo en inglés, el canal que va desde la boca hasta el ano. Todo el tejido linfoide asociado a ese conducto se llama GALT. Recordemos cómo es el mecanismo, ¿no? En este esquema tenemos la luz del intestino, el intestino en el centro circulan nutrientes, alimentos que están en proceso de ser procesados, agua. Luego, ¿qué tenemos? Fíjense, esto que está clarito, acá no sé si lo ven, es la lámina propia, en general es tejido conectivo, tiene fibroblastos, fibras de colágeno reticulares, elásticas, llegan los vasos sanguíneos, llegan los vasos linfáticos. Acá este bordecito es la membrana basal, esa membrana nutre al tejido epitelial que se apoya. Y estos son los enterocitos famosos, ¿sí? Tejido epitelial con células en cepillo, que terminan formando estos villi, microvellosidades, ¿sí? Y algunas células como esta, de estas microvellosidades, son células productoras de moco. ¿Ven la capa de moco que se hace ahí en el intestino? Por abajo de eso, en la mucosa, esta lámina propia, se han asentado linfocitos B plasmáticos que producen inmunoglobulinas a la luz. Entonces, ¿qué barrera ofrece el intestino, el digestivo a estos microorganismos? Dijimos que la primera barrera es las mucosas. La mucosa tiene un epitelio que está unido entre sí, que secreta moco como barrera química, y a su vez abajo subyacen, dada la edad del paciente, a edad avanzada, no en los niños recién nacidos, ¿sí? Estos linfocitos B que secretan inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas A van a neutralizar a la mayor parte de los gérmenes que se alojen en el intestino, entonces no les van a permitir su absorción. A su vez, fíjense estas células. ¿Qué son estas células que tienen podios? Células dendríticas. Las células dendríticas van a captar microorganismos, los van a fagocitar y procesar en el GALT. ¿Y a dónde van a ir? ¿Qué van a hacer con eso? Toman una muestra del patógeno y se la presentan a los linfocitos. ¿Dónde lo van a ir a presentar, Tina? ¿Se quedan ahí? No, viajan, como dice el dibujito, por la linfa hasta el ganglio más cercano. Pueden activar más cerquita las placas de Peyer a linfocitos T y B, o pueden viajar por la linfa y llegar a un ganglio, por ejemplo mesentérico, que están cerca del intestino, asociados, y activar. Y ahí se va a producir el proceso de homing. ¿Qué es eso? El asentamiento. ¿Y dónde se produce ese asentamiento? Vuelven al lugar donde fueron, donde estaba la célula dendrítica, y ahí se asientan en las células epiteliales de la mucosa.
Bien, en ese caso, si fueron linfocitos B activados, podrían volverse plasmocitos y ser secretores de inmunoglobulina A. Pero si el niño es recién nacido, infante hasta los 2 años, es probable que no tenga suficiente proporción de células plasmáticas que secreten inmunoglobulina A para proteger de algún agente que esté en la luz. ¿Qué es lo que protege a ese infante? La mucosa, el moco. No me convenciste, Daniela. Los anticuerpos que le pasa a la madre Ah, ¿y cómo se los pasa? por medio de la leche materna. Claro, ¿sí? Las Entonces, vacunas. ese niño que, bueno, sí, las vacunas en caso de que exista contra algún virus de los que ustedes van a exponer, pero ese niño recién nacido, su GAL, es vulnerable, no tiene plasmocitos asentados, no tiene secreción propia de inmunoglobulina A, y es la leche materna la que le puede dar alguna protección, ¿sí? A lo largo del tiempo, la microbiota del digestivo se va a ir estableciendo. ¿Qué puedo hacer para favorecer en ese niño luego de cierta edad y luego de terminar la lactancia? ¿O qué hace la lactancia también, además de traer inmunoglobulinas, para favorecer el desarrollo de la microbiota, esto que está en violeta? ¿Qué puedo hacer? Para favorecer la microbiota y en alimentación complementaria que sea adecuada a sus necesidades, variada, que coma de todos los grupos. Y en particular directamente asociado a la microbiota. Podría, con el yogur, ¿puede ser? Claro, prebióticos y probióticos. No, Eso, Brenda, eso y eso, Daniela. Prebióticos y probióticos. El yogur va a aportar ¿qué? Probióticos. Probióticos. Lactobacillus es una de las principales especies que está graficada acá en violeta, que vive en el moco del intestino y compite ecológicamente por los nutrientes y el espacio con cualquier patógeno que se acerque. No le deja chance. Por eso la microbiota favorece los procesos de salud intestinal y evita el ingreso de gérmenes digestivos, porque va a competir con esos gérmenes y no les va a dejar espacio para estar ni para alimentarse. ¿De qué se alimenta esta microbiota? De los prebióticos. de fibra. De los prebióticos, de las fibras. Por ejemplo, la inulina, que está en la cebolla. ¿Sí? Hay un montón de prebióticos que le dan nutrición a las bacterias estas. Yo tengo que comer las bacterias, pero también tengo que comer los prebióticos, porque si no como los prebióticos, las bacterias estas se mueren. Y entro en un proceso de disbiosis, donde me voy vaciando de microbiota. La microbiota que yo tengo es poco saludable. Las inmunoglobulinas, ven que quedan acá en el moco. La microbiota no responde porque no expresa factores de virulencia en su superficie y porque no entra en contacto con la mucosa directamente, sino que está por fuera del moco y las inmunoglobulinas quedan en el moco. ¿Dónde entran en efecto las inmunoglobulinas IgA? Cuando las bacterias ven que tratan de colonizar las células, que se adhieren a las células o que tratan de pasar y ser absorbidas por el torrente sanguíneo, ahí las inmunoglobulinas pueden actuar y neutralizar, pero en estos niños pequeños no hay suficiente cantidad. Entonces, una dieta saludable con prebióticos y probióticos puede hacer que no haya disbiosis, un proceso de disbiosis donde no hay una suficiente cantidad de bacterias de microbiota establecidas ecológicamente que compitan con los patógenos, va a dar lugar a la aparición de más patógenos y eso aumenta la probabilidad de infecciones en células de intestino, ¿sí?
ya sean de infecciones virales, bacterianas, incluso parasitarias, la penetración, ¿sí? Por eso es tan importante la microbiota, la dieta saludable, en el desarrollo del GALT. Cuando hay una microbiota saludable, se seleccionan a favor procesos de salud, digamos. Fíjense que estas células empiezan a tener algunos mecanismos que las protegen de los patógenos. Eso es más o menos lo que quería decir, traer algo de los contenidos que ya habíamos tratado en el primer parcial, traerlos a la clase de hoy, ¿sí? Sobre todo tengan presente hola Juancito, la definición de las diarreas, ¿sí? En cuanto a la durabilidad y a la causa, eso es importante. Bueno, ahora ustedes estaban divididos en grupos para hablar, vamos a decir, los objetivos de la clase. Los objetivos de la clase son identificar los principales agentes virales que ingresan e infectan el organismo por vía digestiva, identificar las manifestaciones clínicas, orientación clínica, métodos diagnósticos de estas enfermedades producidas por virus, determinar en qué casos existen métodos de acción inmunoprevenibles para los agentes evaluados, reconocer las principales virus productores de diarrea y cuál es su rol patogénico, y discriminar una virosis productora de diarrea por edad de afectación predominante. Como dije al principio, miren acá, algunos virus afectan en mayor proporción a los pediátricos y otros a los adultos. Bien. El primer grupo tenía que hablar sobre un grupo de virus. Esperen que estoy mirando, que es la actividad 1, grupo adenovirus. Tenían un caso para ejemplificar la infección por adenovirus. El caso decía, un lactante de 1 año y 7 meses que consulta por guardia por presentar fiebre y una diarrea de hace 4 días, muestra conjuntivitis, diarrea acuosa, tos de tipo productiva por una probable bronquiolitis. Y ahí tenían que hablar de las características de los adenovirus. Los escucho. Sí, profe, del grupo 1 estoy yo sola. Pero bueno, nada. De responder. Bien, teníamos entonces a los adenovirus que pertenecen, como bien dice ahí, a la familia Adenoviridae. Sí, van a tener una forma, van a ser virus desnudos, van a tener un genoma ADN bicatenario, o sea, de 2 cadenas, que no va a estar segmentado. Bueno, esta familia incluye varios géneros, ¿sí? Y hay diferentes serotipos. Los serotipos 40 y 41 tendrían a ser responsables de las enfermedades entéricas. Bueno, igual ahí el caso clínico también habla de una clínica respecto a infecciones oculares y el sistema respiratorio, pero bueno, principalmente va para ese lado. ¿Qué más? O sea, de características. Bueno, también que al ser virus desnudos van a ser menos lábiles que los virus envueltos, por eso es que pueden, digamos, resistir el pH del sistema digestivo y llegar al intestino donde producen varios altos títulos, ¿no? Después, en cuanto a la etiología viral, esto que digo también es importante ahí, y ¿a qué se refiere igual con etiología viral? Yo creo que se refiere principalmente a esto de que son productores de diarrea, pero pueden dar otros síntomas. Creo que se refiere principalmente a eso. Okay. En general, podríamos decir dónde sucede el ciclo replicativo, que es lo que estaba preguntado, ¿no? Pero son capaces de producir una infección lítica, entonces van a romper las células al salir y ahí van
a generar alguna infección. Como entran por vía oral, también pueden producir esa faringitis o una conjuntivitis, gastroenteritis, o sea, el paciente refiere a esos otros síntomas también. Después habría que ver si hay alguna vacuna. ¿Hay vacuna? No, no hay vacuna. No. Entonces, ¿cómo los prevenimos? Y ahí entra la generalidad de los virus digestivos. Y con una buena higiene de manos, servicios Bien. de saneamiento. Acceso a agua potable. Perfecto. Muy bien. Bien. Y Y- después tenían que interpretar el gráfico. Sí, sobre el ciclo replicativo. Sí. Bien, tengo acá que en el superior de la imagen, sí, tendríamos la primera etapa del ciclo replicativo, que vendría a ser la absorción, sí. No estás compartiendo, ¿no? No estoy. A ver si tengo el ciclo para compartírselos. Ahí. Espera. ¿Ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí, ahí se ve. ¿Qué tenés del ciclo, Brenda? Bien. Ok, entonces, arriba del todo vendríamos a tener en la primera etapa, que sería la absorción, o sea, la unión del virus a la superficie celular, ¿sí? Y se unen a través de un receptor, que vendría a ser el receptor CAR, que también es el mismo receptor que utilizan los Coxsackie para iniciar su ciclo replicativo. Estos, digamos, van a invadir las células de la mucosa faríngea, el corazón, el páncreas, el sistema nervioso central y periférico, el pulmón, el intestino. En este caso, que es el intestino, pero como también tiene clínica respiratoria. Claro, ahí ya te habla también de que invadió la faringitis, la faringe. Claro. Igual tengo una consulta, porque como tiene diferente clínica, y la clínica es producida por diferentes serotipos, ¿cómo vendría a infectar? O sea, ¿por qué vía? Todos ingresan por vía digestiva y después van teniendo receptores CAR en otras células, en otros sistemas. Vos, para determinarlo, tendrías que hacer PCR. No podrías diferenciar a través de los síntomas qué cepa es. No sé si fui clara. Sí. Pero o sea que un serotipo puede causar síntomas de otra. No, todos los serotipos tienen síntomas generales que tienen que ver con la diarrea. Eso es común a todos. Después puede haber complicaciones en otros órganos o sistemas. Bien, sigamos con el ciclo. Entonces, entró por la proteína K y luego... Vendría a ser la penetración, que es envuelto, digamos, en un endosoma, una vesícula que tiene clatrina. Después ocurriría lo que es el desnudamiento, o sea, se libera el genoma, en este caso al núcleo, donde va a ocurrir la transcripción y la traducción de proteínas para dar origen al genoma. Tenemos una transcripción, una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana va a transcribir, digamos, los ARN mensajeros para poder originar las diferentes enzimas, como la polimerasa ADN, necesarias para finalmente replicar su ADN. Ahí sale de vuelta al citoplasma y lo que ocurre es precisamente la replicación viral por esta ADN polimerasa que mencioné previamente, y continúa en el citoplasma, con la fase tardía de transcripción, donde expresa las proteínas estructurales que van a formar la cápside. Bien. Bueno, Y por el ensamblaje. está ensamblada, una vez que se generaron las proteínas que van a generar la cápside,
y se generó el DNA, y entonces se produce este proceso de ensamblaje y ahí sale del núcleo. Exactamente. En este caso, al ser un virus desnudo, va a salir por lisis celular. Va a romper la célula y va a liberarse. Bien. Esa es la particularidad de este ciclo. Recuerden que siempre lo hemos charlado antes, ¿no? Que cuando los virus son de ARN, de ADN en general, tienen un ciclo de replicación que sucede en el núcleo. ¿Sí? Como es el caso de este. Yo tengo apagada la cámara, no veo nada. Tengo baja conectividad. Ahí, Sí. ahí. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué otro caso tenían? El grupo 2 tenía que hablar de rotavirus. Había un caso clínico que decía un lactante. ¿Cómo? Que con respecto al último punto que hice de métodos diagnósticos, quería hacer una consulta. Adenovirus también los vimos en infecciones respiratorias, y tenía que el método gold estándar iba a ser el aislamiento, digamos, el cultivo. Lo que pasa es que es un método carísimo y no se usan los laboratorios de referencia para diagnóstico, digamos. ¿Sí? Entonces está el PCR. Claro. Lo que tenemos que pensar es en esto. Esperen que les comparto una imagen que sintetiza eso. No me deja compartir. Debo tener mala conectividad hoy. Profe, ¿y para la muestra qué tipo de muestra se toma? Y materia fecal. Por eso está bueno considerar qué núcleo estamos para ver qué tipo de muestra. Recuerden que las muestras biológicas van a ser punción lumbar para extracción de líquido cefalorraquídeo, hisopado nasofaringio o muestra de esputo para agentes respiratorios. En el caso de los virus con vía de ingreso digestivo, tenemos que pensar en un análisis de materia fecal. Si yo quisiera ver un virus o un agente, más que nada, con vías urinarias, tendría que pensar en orina. Si estuviera evaluando una infección ya hematógena, tendría que pensar en sangre. O si buscara anticuerpos o serología de cualquier cosa de forma indirecta, tendría que pensar en sangre, ¿sí? Acá está lo que les quería mostrar. No sé si responde tu pregunta, Brenda. Mirá, si bien cuando nosotros hablamos de diagnóstico de virus, podemos hablar del efecto citopático viral, como vimos en el laboratorio para algunos virus de piel, por ejemplo, el método de aglutinación en látex, inmunocromatografía, PCR, inmunofluorescencia, ELISA, cultivo viral, microscopía electrónica, no todos esos métodos se llevan a cabo a diario en un laboratorio de diagnóstico de un hospital, porque son caros, algunos son aplicados a la investigación, ¿sí? Entonces, imagínense esto, viene un paciente y te da muestra de materia fecal. En el laboratorio se siguen 3 vías y 3 hipótesis para descartar. Si la sospecha es de rotavirus o adenovirus, se usa el método de aglutinación con inmunocromatografía, ¿sí? Entonces, yo tengo una cromatografía donde puedo tener anticuerpos contra ese virus fijados en un soporte y al poner el virus me colorea o me da algún color, ¿sí? Siempre se usan cromóforos. Recuerden que tienen 2 prácticos, uno de diagnóstico directo y otro de indirecto estas semanas para leer. Entonces, si está el anticuerpo y se une al agente, quiere decir que estaba el agente en la materia fecal. Yo siembro la materia fecal, la diluyo y la siembro. Si me da positivo,
ese método de aglutinación por inmunocromatografía, yo sospecho de rotavirus y le hago una ELISA para comprobarlo. Si me da negativo, ya por descarte asumo que es un adenovirus y lo informo. Ahora, ¿cómo hago para ver si en la materia fecal había norovirus? Hago una detección por PCR en real time, lo secuencio, a ver si está el ARN viral. ¿Y cómo evalúo los astrovirus? Con otro kit de ELISA. ¿Sí? Pero la muestra que yo tomo para el estudio de agentes digestivos como médico es la materia fecal, ¿sí? A la mamá que agarre la materia fecal que queda retenida en el pañal, ¿sí? Al adulto que tome muestras de materia fecal. Esa es lo que se utiliza para el diagnóstico de estos virus con vía de entrada digestiva. Bien. Bueno. No hay vacuna entonces, ¿no? Ahora, vamos por los rotavirus. ¿Leo el caso? ¿Quién hay del grupo de rotavirus? Estoy para el rotavirus. ¿Nina? Sí, compañero ¿Se más. escucha, profe? No. A Yo Daniela también. también nos tocó con nosotros. ¿Se Bien. escucha yo? Si quieren leo el caso, ¿no? Para ilustrar. Ah, sí. Ah, y Joaquina. El caso decía, un lactante de 3 meses concurre a una guardia por presentar diarrea de tipo acuosa con más de 5 deposiciones en las últimas 48 horas, por lo cual consulta por sensorio deprimido, incapacidad de prenderse al pecho y fiebre. Ingresa inmediatamente a la internación con un cuadro grave de deshidratación. Bueno, empiezo yo. Dale. Los rotavirus, las características generales son ARN bicatenario, rodeado por una cápside proteica de 3 capas. Es desnudo y su infectividad se refuerza en el intestino. Bien. Y segunda pregunta es etiología viral. Bueno, es de incidencia mundial. El rotavirus se encuentra mundialmente en todos los países. Bueno, se sabe que es más prevalente en climas templados, tirando a fríos. En épocas frías también es común ver casos de rotavirus. ¿Qué más? Ah, esto. Más que nada, esto de que se da... En niños menores de 2 años es la causa más común de gastroenteritis. Eso es, la Yo tengo sospecha. de 4 a 36 meses. Poquito más de 2 años. Que, bueno, justo igual encuadra con el caso porque tiene 3 meses el bebé del caso. Ujú. ¿Qué más? Hay 7 serotipos de la A a la G. Pues nada, cosas así como datos que no nos vamos a acordar nunca. En realidad, como los virus se empiezan a replicar en toda la mucosa intestinal, el enterocito en el que el virus se está replicando se suelta del epitelio. Entonces causa como un daño de las microvellosidades y eso afecta la absorción. Por eso es que empieza la diarrea acuosa, porque ya el daño en los enterocitos es grande. Y la verdad que en Argentina es la principal causa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años. ¿Sí? Sí, eso lo explica en el ciclo. Eso también, en el ciclo. Perdón. Yo tengo que, No, está bien. aparte de lo que dijo ella de los serotipos, que hay grupos A, B y C, y el A es el que produce la gastroenteritis grave en niños. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, métodos de diagnóstico ya los dijo la profe. Básicamente eso. Y teníamos el ciclo de vida también. El ciclo de vida había una fotito.
¿Quieren que comparta el ciclo? Sí, porque después había unos diagramas con respecto a la vacunación y la incidencia que también hay que finalizar. Bueno, acá tengo los síntomas para que se note que encuadra con el caso. Dolor estomacal, diarrea, vómitos y temperatura alta. Acá, bueno, es muy chiquito, no se dice explícitamente, pero también el sensorio deprimida, incapacidad de prenderse al pecho, puede ser causado mismamente por el dolor estomacal y la fiebre que causa el malestar y como la inapetencia de querer alimentarse. Y decía transmisión fecal oral, respiratoria y oral. Creo que respiratoria puede ser Es porque decir, fecal puede oral, si el nene está sin pañales y se Claro. toca y hace caca y se mete la mano en la boca, puede causar un ciclo fecal oral. Y respiratorio, ¿qué puede ser? Por estar cerca de las heces puede llegar como a inhalar el virus. O estar cerca de otro niño que lo tiene, o sí, que ingrese por vía respiratoria desde las heces. Por eso se recomienda no dejarlos desnudos sin pañal, como método, como promoción, prevención, digamos. Acá les compartí el ciclo. Bien, tenemos el ingreso del virus arriba. Bueno, sí, por conformacional de la espina BP4 con interacción con el receptor. Entra haciendo la penetración en el virus, empieza la transcripción. Ahí es donde se empieza a liberar la endotoxina NSP4, que en realidad es esta endotoxina que después quedan las partículas porulando en el interior del intestino y es lo que provoca, como se la profe, el daño, la lisis, después la deshidratación severa, porque son células que no proliferan rápidamente y además el daño como que sigue permanente. Bueno, se produce la transcripción, como dice ahí, la replicación intermedia, síntesis de RNA de doble cadena, que es lo que después lleva a la partícula de doble capa, y posteriormente la gemación, que es lo que produce la ruptura de la célula, del enterocito. Fíjense que todo este ciclo está sucediendo afuera del núcleo. El ciclo que vimos anteriormente ocurría dentro del núcleo principalmente. Acá, tanto la transcripción como la producción de las proteínas de la cápside, como el empaquetamiento para ser exportado, y la lisis ocurre todo en el citoplasma. No ocurre en el núcleo, no toca el núcleo. ¿Y por qué es ARN? Claro. ¿Qué otra pregunta tenían? La replicación y después unos esquemas que había en la guía, no sé si se ven, esquemitas sobre la vacunación. A ver. En realidad hablaba de la profilaxis, ¿no? De la inmunoprofilaxis. Acá hay internaciones por diarrea en menores de 5 años en Argentina, entre el 2005 y el 2010. Va de más o menos 24.000. Sí. La tasa de mortalidad más elevada se observa en menores de 1 año, siguiendo en frecuencia a niños entre 12 y 24 meses de edad. Y acá en el otro gráfico dice casos y tasa de mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años en Argentina. Tenemos el caso total en azul, un aumento en 2009 y un descenso relativo entre el 10 y el 11. Pero ¿Por qué hay tantos casos si hay vacuna para eso y no tendría que haber tanto?
¿Todas Hay las dos mamás vacunas. vacunan a sus hijos a tiempo, en tiempo y forma? Yo los vacuné. Pero hay muchas que no. ¿Qué te exenta? ¿Eh? ¿Qué te exenta? Ella cumplió. Yo los vacuné a los Sí. 3. No, y encima, no, también lo que pasa es que vemos en NSD, bueno, quienes la estén cursando paralelo, no sé, pero hay una que es como creo que es la gratuita, que son 2 dosis encima, no es solamente una. Entonces, si no completa el esquema, también las defensas no están óptimas. También tiene que ver con la nutrición. Sabemos bien que hay otros factores que colaboran con la generación de inmunidad y que una vacuna no necesariamente da inmunidad si el paciente no está bien nutrido, no consume inmunonutrientes, hay muchos condicionantes. Pero bueno, fíjense que es muy alta la tasa de mortalidad asociada. Sí, y además es reinfeccioso. Nosotros habíamos encontrado que, por ejemplo, decía, se liberan hasta 1012 partículas del virus por gramo de materia fecal. O sea, en un gramo de imposible materia fecal ya tenés 1000 virus. Sí. Infeccioso, mal. Imposible encontrarlo en una muestra de bebé, ¿no? Bien. Sigamos con la guía. Después teníamos que hablar de los norovirus. Tenían un caso que dice, el paciente masculino de 56 años consulta por guardia en una institución privada por presentar diarrea acuosa de 3 días con expulsión más fiebre. Al momento del examen se muestra lúcido, compensado hemodinámicamente, pero con deposiciones persistentes. El paciente advierte que en su familia hay un integrante con el mismo cuadro comenzando juntos luego de una cena en un restaurante. ¿Qué Yo onda? soy del grupo 3, no sé si hay alguien más. Si no, vamos turnando. Sí, son... Sí, Estamos. estamos. Digo el primer punto y después nos vamos turnando si quieren. Dale, sí. Primero nos Dale. pedía que enunciemos las características de la familia. La familia es Calciviridae, el genoma es de ARN cadena simple, no tiene envoltura y este virus tiene tropismo intestinal. Bueno, no sé si alguno de los quiere seguir, si no también nos preguntaba la etiología viral. Sí. Estos virus se van a transmitir de manera fecal oral, normalmente por agua o alimentos contaminados o también por contacto directo. Por lo que vemos en este caso puede llegar a ser por alguna ingestión de algún alimento contaminado, ya que las dos personas tienen el mismo cuadro y arrancaron luego de ir a comer a un lugar afuera. Bien. Y bueno, frente al cuadro que se presenta puede ser una gastroenteritis aguda por el virus Norwalk. Norwalk se dice así. Sí. Que ya que el periodo de incubación es corto, los síntomas coinciden con los de este virus y suelen aparecer en adultos. En general, el virus Norwalk genera síntomas de 24 a 48 horas, no mucho más. Y afecta a adultos y duran por ahí 12 horas. ¿Hay alguien que tiene activado el micrófono? Fátima, ¿vos querés hablar? No, iba a seguir después con los estudios para el diagnóstico. Ah, bueno. Esto que afecta a adultos, ¿sí? Se supone que un paciente adulto que tiene una infección por el virus de Norwalk va a sufrir una deshidratación grande. Eso se tiene que resolver dentro de las 48 horas, ¿sí? Puede estar por ahí 12 horas, 60 horas con síntomas, pero si eso es persistente, ya podemos estar ante algún adulto mayor o alguna persona que esté inmunosuprimida o que haya sido inmunosuprimida artificialmente debido a trasplante. Es típico esas infecciones. No es
normal que luego de las 60 horas, más o menos, el paciente siga con síntomas, ¿sí? Y bueno, dada esta patología es discapacitante, ¿no? Hay mucho, no sé si dijeron que causa muchos vómitos. Uno al toque remite a una intoxicación alimentaria dada la sintomatología. ¿Qué querías decir del diagnóstico, Fátima? Que el estudio que se puede usar es de diagnóstico directo es PCR, que puede ser en muestras de heces, vómito, muestras ambientales como el agua. También microscopía electrónica con muestras de heces en el momento del brote, inmunoanálisis y ELISA. En general, la microscopía electrónica obviémosla, lo demás el PCR puede ser. Bueno, y si quieren yo digo lo de las vacunas, ya que estamos. Dale, Melanie. Bueno, no existen vacunas ni tratamientos específicos y es necesario la rehidratación y corrección de trastornos electrolíticos por vía oral o intravenosa. Y es muy importante medidas de higiene de manos y alimentos y considerar medidas de aislamiento e higiene en caso de brote y también consumir agua segura. Bien, eso creo que lo que acabas de decir es común para todos estos virus digestivos que hemos visto. Y sobre todo el tratar de hidratar al paciente, porque va a tener diarrea, pero también va a tener náusea y vómito. O sea, va a haber dos formas de eliminación de líquidos. El ataque es general y produce cefalea por esa deshidratación, que es bastante complicado. Sí, Bien. por eso también las fuentes de contagio no son solo el agua y los alimentos contaminados, sino que también hay evidencia por transmisión por aerosoles del vómito. Ujú. Y después nada, lo mismo que dijeron que los síntomas son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fatiga y dolores abdominales. Y queda lo del ciclo de replicación viral. No sé si lo quiere decir alguno del resto, yo lo leo. Léelo. Bueno, como dijimos, este virus tiene tropismo intestinal, por lo que va a ingresar por la región proximal del intestino delgado y va a provocar lesiones mucosas y acortamiento de las microvellosidades. Va a ingresar por endocitosis mediada por receptor, y cuando una vez ya dentro de la célula va a eliminar la cápside y va a comenzar su replicación en el citoplasma. Y una vez que termina su replicación va a ser eliminado por lisis, ya que también es un virus desnudo. Muy bien. ¿Qué otro virus teníamos para ver? A ver. El caso 4 tenía picornaviridae. ¿Hay alguien del grupo 4? ¿Algún representante? ¿Qué comisión de larvas? No puede ser. No puede ser esto. Nos enoja ya. ¿A quién le tocaba el grupo 4? No te rías, Fátima, es tristísimo. Yo tengo las características de la familia, si no hay nadie. Joaquina dice si la escuchamos, pero no sé si es viejo esto. Debe ser viejo, porque no la veo, ya se fue, como no la escuchábamos. Yo tengo también ahora tengo hecho, lo estoy buscando. ¿Quieren que vaya diciendo las características, aunque sea entre nosotros? No tengo todo el resto. Dale. Joaquina está silenciada, a ver si te cancelo el silencio. Habla ahora, a ver. No te escuchamos, pero te vemos. Te leemos los labios. Los auriculares, sino a ver si son los auriculares. Pero los auriculares son para escucharlos o también tiene para hablar. Bueno, pará. Vemos qué dice en el caso, ¿sí?
el caso de picornavirus decían, un bebé de 2 meses ingresa por fiebre de 72 horas con inicio concomitante de diarrea líquida de su hermanito. Y ahora también el bebé. No acepta el pecho, se encuentra irritable, no deja de llorar. Ese era el caso que tenían, referido a picornaviride. ¿Qué sería el inicio concomitante? ¿A la par? No, algo que es concomitante es algo que produce un efecto, digamos, como causa y efecto, digamos. Inicia el hermano y como consecuencia de que el hermano estaba con una infección, se la provoca a él. Un hecho relacionado con otro, de forma causal. Eso quiere decir. No sé si me expliqué. Sí. No son dos eventos que ocurren de forma aislada, sino que uno es consecuencia del otro. Que el hermanito haya tenido diarrea líquida hace que luego el bebé empiece con fiebre. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los picornavírides? ¿Qué tipo de genoma tienen? ¿Son envueltos? ¿Son desnudos? ¿Alguien encontró algo? Son virus ARN positivos de cadena simple, son desnudos y tienen una forma icosaédrica. ¿Qué quería decir que fueran positivos? Ya no es necesario la retrotranscripción, sino que ya se pueden replicar directamente. Que del ARN mensajero, que tienen el ARN mensajero. Entra a la célula, se libera el genoma en el citoplasma y si encuentra un ribosoma ya empieza a transcribir proteínas virales. Entonces el ciclo es más simple, más rápido. Entonces es ARN monocatenario lineal. ¿Y qué más? ¿Dónde ocurre la replicación y eso? ¿Encontraron algo? La replicación ocurre en el citoplasma. Bien. Y no sé si lo dijeron, pero es una familia bastante grande que incluye enterovirus, rinovirus, hepatovirus, cardiovirus y aftovirus. Claro, y ahí tenés en el enterovirus, el más importante, lo vimos en nervioso. El poliovirus es picornaviridae, polio. Exacto. Dentro de enterovirus tenés al poliovirus, que es el agente causal de la poliomielitis. Bien, ¿Por qué lo estudiamos acá? Ya lo habíamos estudiado en sistema nervioso. Porque acá lo estamos viendo en el contexto de que entró por vía digestiva, a través de que tomó contacto con las heces de su hermano, por ejemplo. ¿Pero después le puede causar la parálisis o si lo enferma? ¿Qué enfermedad le trae? No estamos hablando del poliovirus, estamos hablando de picornavirus. Hay un grupo grande que abarca los enterovirus, ¿sí? Y dentro de eso, uno de esos virus es el polio, pero no son todos. Y otros son picornavirus, pero no son todos, ¿sí? En la clasificación hay grupos más abarcativos y otros más pequeños. Por ejemplo, yo te puedo decir que somos animales, vos y yo. Y dentro del grupo que es animalia, están las aves y están los mamíferos. ¿A qué grupo pertenecemos nosotras? A los mamíferos. Tenemos pelos y mamas. Bueno, con los virus es lo mismo. Puede haber una familia grande a la cual haya muchos grupos y cada grupo tenga su representante típico que tiene una afectación respiratoria o nerviosa. En este caso del poliovirus lo vimos porque afecta al sistema nervioso. No, ya sé eso, pero yo te quiero decir que como ser no tiene nombre, está la generalidad.
dice picornavirus, pero no te especifica cuál es el picornavirus, que es el enterovirus, vendría a ser, que hace esa enfermedad. Entre todos los picornavirus no tienen nombre, entonces. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí tiene, pero no tiene sentido que como médico te lo sepas. Si fueras microbiólogo o si fueras bioquímico, por ahí sí, ¿entendés? En general, todos los géneros de picornavirus, que son creo que 9, todos te van a producir, algunos te van a producir diarreas, otros como los enterovirus te van a producir síntomas nerviosos, los rinovirus los vimos en respiratorio, no sé. Dentro del grupo picornaviridae, ahora lo que nos interesa son los que nos den síntomas respiratorios, digestivos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el ciclo de replicación de los picornaviridae? Es bastante complejo. ¿Lo encontraron? ¿Tenías algo de eso, Ariel? Laura, acá tengo algo, te lo leo, ¿no? Dale. La replicación. Dale. La partícula viral. El ciclo que tenían en la guía, Ariel. ¿Cómo? El ciclo que tenían en la guía capaz te ayuda a... No sé si lo llegan a ver ahí. Y más. Acá lo que tengo es que la partícula viral se une a los receptores de la superficie celular, que provoca un cambio conformacional en las proteínas de la cápside viral y se liberan ácidos mirísticos. Ácido viral, el ácido del virus, el ARN que traía el virus. Estos ácidos forman un poro en la membrana celular a través del cual se inyecta el ARN. Una vez adentro de la célula, el ARN se libera de la cubierta y la cadena positiva se replica a través de un ARN intermedio de doble cadena que se forma usando, y acá me mató, RP viral. El ARN polimerasa dependiente del ARN sería. La traducción. Lo importante es que se traduce en el citoplasma luego de eso. Bien. Y después, para terminar, la traducción de los ribosomas de la célula del huésped no se inicia por una CAP5G, dice, como es usual, sino que se inicia por un IRES, que es un punto de entrada al interior del ribosoma. Muy complicado. Lo cierto es que esa traducción origina proteínas de la cápside, como ven acá, pentámeros de la cápside por un lado, y por el otro, algunos de los fragmentos de ARN construyen un ARN de doble cadena que se replica en ARN de simple cadena. Entonces, por un lado, el genoma viral produjo cápsides y por el otro se replicó en más ARNs. Y acá se ensamblan. Y luego del ensamblaje se forma este provirión que sufre algunos fenómenos, ¿sí? de cambios en su conformación y sale de la célula para infectar a otra. Eso es básicamente lo que vos dijiste. Toda la cápside ven que queda fuera de la célula, que se inyecta solo el ARN, y ese ARN puede directamente producir proteínas o ir al núcleo y volverse ARN de doble cadena que va a producir ARN simples, y eso va dentro de los compartimentos, digamos, de las cápsides, ¿sí? Profe, igual, acá dice que eso lo puede hacer en 3-4 horas, como que termina el ciclo, porque en realidad como que para la función de la célula, y acá dice, sí, como que para lo que estaba haciendo la célula, la replicación de la célula, y como que impone lo del virus. Sí, correcto.
Muchos de los virus alteran el funcionamiento celular, hacen que esa célula no cumpla con su función vital. En este caso, la célula puede ser un enterocito del intestino que esté involucrado en esto y no en un proceso de absorción de nutrientes, lo cual no facilite la adquisición de líquidos desde la materia fecal, y eso produzca la diarrea, digamos. Bien, pero en general, vamos a la generalidad de este grupo. Si tuvieran que sintetizarlo, ¿qué dirían? ¿Qué población es más susceptible según el caso? La gente adulta, los niños, los inmunocomprometidos. Bien. Entonces es de ARN viral y tiene un ciclo complejo de replicación. Sale de la célula sin romperla, tiene afinidad por esos hepatocitos. Y entonces en los cuadros va a haber una diarrea, ¿sí? ¿Quién trabajó en el siguiente grupo? Ecovirus y Coxsackie. ¿Qué no se me ve? ¿A quién le tocó Ecovirus y Coxsackie? ¿Se me escucha ahí? Sí. No sé, ¿te leo el caso primero? Dale. Dice, caso clínico de Coxsackie-virus. Paciente de 8 meses vive con 6 personas en una casa de un solo dormitorio con 4 hermanos. Comienza con fiebre de 2 días y mejora espontáneamente y vuelve a repetir fiebre más diarrea acuosa con 3 a 4 deposiciones por día. Y la mamá nota que agrega irritabilidad, por lo que consulta a su pediatra. Después, si querés, puedo ir por puntos. Dale. Bueno, el que sigue dice, dentro de los dos tipos del grupo A y grupo B, especifican qué tipo de virus interviene en el compromiso del tubo digestivo. Nosotros pusimos los virus Coxsackie del grupo A provocan enfermedades que van acompañadas de la aparición de lesiones vesiculares, como por ejemplo la herpangina, mientras que los pertenecientes al grupo B son los que con una mayor frecuencia causan miocarditis y pleurodimia. Estos virus también pueden producir una enfermedad paralítica similar a la poliomielitis. Entonces, si el paciente tuviera una infección por algún Coxsackie de tipo B, posiblemente en la faringe muestre algunas vesiculitas. Sí. También podrían aparecer exantemas en la piel o en la boca, o una conjuntivitis hemorrágica. No hace referencia al caso. Y los de B dijiste pericarditis, pero también podrían tener algunas mialgias epidérmicas. Sí. De hecho, tenía un poco más para decir. No sé si... perdón. Bueno, después pusimos lo de la herpangina puede asociarse a la infección por diversos tipos de virus Coxsackie y no guarda relación alguna con la infección por un herpes virus. Los hallazgos clásicos son lesiones y úlceras vesiculares alrededor del paladar blando y la úvula, y con una menor frecuencia las lesiones pueden afectar al paladar duro. La enfermedad de manos, pies y boca es un exantema vesicular provocado por el virus Coxsackie A16, si no me equivoco, y el paciente presenta febrícula y la enfermedad remite después de varios días. Después con la pleurodimia o enfermedad de Bornholm o algo así, no sé cómo se pronuncia, también conocida como abrazo del diablo, es una enfermedad aguda caracterizada por un ataque súbito de fiebre y dolor torácico
pleurítico unilateral bajo que puede llegar a ser insoportable. También puede aparecer dolor abdominal e incluso vómitos, y los músculos del lado afectado pueden presentar dolor con la palpación. La pleurodinia, dura una media de 4 días, pero puede reaparecer después de permanecer asintomática durante varios días. El agente etiológico de esta entidad es el virus Coxsackie B, y esporádicamente se registran infecciones miocárdicas y pericárdicas en niños mayores y adultos producidas por este virus. Y al igual que la infección por poliovirus, la enfermedad por el virus Coxsackie A acostumbra a ser más grave en los adultos que en los niños. Sin embargo, el virus Coxsackie B y algunos ecovirus, especialmente el ecovirus 11, pueden ser muy perjudiciales para los lactantes. La infección de las células betas pancreáticas por este virus pueden causar una diabetes insulino dependiente como consecuencia de la destrucción de los islotes de Langerhans. Bien. ¿Qué más podemos agregar de los Coxsackie? ¿En qué momento del año son más frecuentes? Generalmente en etapas estivales. ¿Por qué es importante, preguntaba esto de que en el caso de que estén hacinados? Hola, profe. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo importante de que estén hacinados es que el virus se contagia fácilmente en ambientes con varias personas. Además, hay que tener en cuenta que no todos los hogares van a tener agua potable o sistema de cloacas. Entonces, el virus se puede contagiar más fácilmente de persona a persona a través de las manos sucias o superficies contaminadas. Y también se puede contagiar por medio de las gotitas aerolizadas cuando una persona estornuda o tose. Eso. Bien, muy bien. En general, lo que vamos a ver dentro de estos casos es eso, que el niño o el paciente que se infecta ha tenido una exposición familiar. En esa exposición puede haber adquirido la infección en el ámbito del hogar, porque este virus no permanece mucho fuera del contagio de persona a persona, ¿sí? Todas las personas son susceptibles si se infectan y si hay como un hacinamiento en el ámbito del hogar, se pueden dar contagios entre ellos. Eso es lo importante de estos virus. Bueno, dado que no todos los que son parte de la comisión han participado, lo que vamos a hacer con Juan es armar un Padlet, y en ese Padlet vamos a dejar una burbuja con cada tipo de virus para que ustedes colaboren, todos los miembros de la comisión, con las características generales de la gente, todo como fuimos haciendo, ¿sí? Las características generales, la población que es más susceptible, si hay vacunas, cómo los prevenimos, foto o dibujo del ciclo viral con alguna explicación, como para diferenciar estos virus de vía de ingreso digestivo. Vamos a ponerles en el foro el link a ese Padlet para que lo vayan construyendo entre todos, ya que no hicieron presentaciones de Power o no hubo tiempo, por ahí ese trabajo sintetiza lo que hayan ido buscando, ¿sí? La semana que viene nos vamos a volver a repartir las actividades de bacterias. Probablemente armemos un Padlet para cada uno de los agentes, ¿sí? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Lo del Padlet sería uno donde estén todos los virus y eso, o uno para cada uno? No, uno donde estén todos, donde puedan colaborar todos agregando datos. Bueno. ¿Sí? Ahora lo armamos y lo compartimos por el foro, Juan.
Bueno, gracias por venir. Nos vemos. Hago una pregunta. Sí, ¿Estos no tienen clases? que no veo, Dani, no alcanzo la... Lo que sigue de ahí. No veo, decime, léeme. Método de diagnóstico creo que son. Sí, virales indirectos. Todo eso no tienen clases, ¿no? Esos Ay, Daniela. son para leer nomás. Te voy a hacer un tour por tu campus. Tu campus, Daniela. Espera, ya voy, que tengo la conexión como la miércoles hoy. Están dando re mal. ¿Se ve ahí el campus? Bueno, acá en el campus hay un núcleo que es el 7, que es el que estamos transitando ahora, que dice infecciones con vía de entrada digestiva. Ahí tenés una guía, una hoja de ruta de lo que se ve en la semana. ¿Bien? Esta semana, la semana del 30 de agosto, tuvimos agentes virales con vía digestiva en métodos indirectos de diagnóstico viral. En el laboratorio, el TP1 para la comisión A. La semana que viene repetimos el mismo para la comisión B. Vemos bacterias y enfermedades transmitidas por alimentos. Fíjate que acá dice, la clase 28 y 30 son métodos directos y métodos indirectos de diagnóstico viral. Bueno, entonces, estaba la clase de hepatitis de la doctora Loizaga, la clase de métodos directos e indirectos de diagnóstico viral de la licenciada Fanjul, que es la bioquímica del HPC. Acá está. ¿Sí? ¿Esa la viste, Dani? Sí, lo vi, pero eso es un video, sí, ya sé. No, está bien, pero pensé que iba a hablar clase por clase las tutorías. No, así, esta videos. clase resume los contenidos de esos dos trabajos prácticos que podés hacer. Si te llega a quedar alguna duda de la resolución de esos dos TP, la ponés en el foro, ¿sí? Esta semana tenían la clase de Nacho de diarreas virales y hoy abrimos la clase de agentes bacterianos digestivos de Marcela, ¿sí? Si te llega a quedar alguna duda el cuadernillo de métodos de diagnóstico viral después de ver esta clase de Fanjul, la pones en el foro, ¿sí? Bueno, Bien, gracias. profe, una duda, porque el video que hice PCR muestra cómo lo hacen. Sí. Hay que saber cómo es el... Quizá el cómo se- título